Muy buenas tardes, gente saludable. Espero que estéis gozando de una salud espectacular, que de eso se trata poco a poco estos talleres, de que cada vez sea mejor. Y bueno, pues sí, como bien ha dicho ella, podríamos estar hablando del omega 3, de los omega 3, mucho. Y voy a ver si es posible sintetizarlo lo máximo, pero que comprendáis lo más eficiente de, el omega 3. Se denomina omega 3 al conjunto de ácidos grasos poliinsaturados que el organismo necesita, pero que no puede fabricar, ¿vale? Es decir, son esenciales, ¿de acuerdo? Acordaros cuando también hablábamos de las vitaminas, que eran esenciales y los minerales son esenciales porque no los podemos producir. El omega 3 puede tomarse a través de ciertos alimentos, pero también puede tomarse en forma de complementos o de ingredientes incluidos artificialmente, claro está, en determinados alimentos, como por ejemplo la leche, las galletas, los yogures, entre otros. ¿Y creéis que tendrán las mismas propiedades de una forma u otra ese omega 3? ¿Verdad? Un poco difícil. Bueno, pues este y otros misterios serán los que hoy vayamos a ir desvelando. No obstante, dejadme que sea vuestra guía de viaje en este apasionante mundo de la nutrición. Sabéis que tengo el plano del tesoro, la llave que abrirá ese baúl donde está la sorpresa. Solo tenéis que tener ese cuaderno, ese lápiz y ese teléfono que, a no ser que sea nuestro medio de comunicación, pues lo ideal sería que se quedara en silencio y así no nos molestara. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Fijaos, durante la digestión el cuerpo descompone las grasas en ácidos grasos, que luego son absorbidos por el torrente sanguíneo y así absorbemos, ¿sí? Es decir, que los ácidos grasos son los componentes básicos de las grasas, no solo del cuerpo, sino también de los alimentos que tomamos. Las grasas en general son componentes esenciales para la vida. Y fijaros la palabra, son componentes esenciales para la vida. Si miramos qué tipos de grasas hay, seguro que os resuena, ¿verdad? Que están las saturadas, las grasas trans, que esas no vamos a hablar, y las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas y más las poliinsaturadas son las grasas a las que también se les llama cardiosaludables y están contenidas sobre todo pues, en alimentos que seguro nos suenan muchísimo. Aceite de oliva, nueces, aguacate, salmón, almendras, ¿de acuerdo? O sea que si hablamos de ácidos grasos o de grasas cardiosaludables, acordaros que son las grasas insaturadas. ¿Y qué estructura tienen los ácidos grasos? Porque estamos todo el tiempo con los ácidos grasos y, pues fijaros, para entender por qué omega 3, omega 9, omega 6, vamos a ver cómo es una estructura de un ácido graso. Bueno, pues los ácidos grasos en esencia son, como veis, cadenas de carbono, ¿vale? Estas C, cadenas de carbono, más o menos larga, ¿de acuerdo? Más o menos larga, están unidos entre sí. Entonces se unen entre sí y a su vez hay átomos de hidrógeno, como veis aquí, que se van uniendo. Y al final tiene un carbono unido con un oxígeno y unido con un OH. Esa es una cadena básica de ácidos grasos, ¿de acuerdo? Esa es la estructura de un ácido graso. ¿Qué ocurre entonces cuando tenemos una grasa? Pues fijaos, 3 ácidos grasos forman un triglicérido, 3. ¿Y por qué un triglicérido? Fijaos, muy fácil, la estructura de una grasa son 3 ácidos grasos enganchados, como veis ahí, por el extremo que poseen los átomos de oxígeno. ¿Os acordáis que estaban con el OH? Bueno, pues ahí es donde se enganchan. Cuando en esa parte de enganche, que os lo he puesto en rosa, se pone la glicerina o el glicerol, ya se forma un tri, es decir, 3 ácidos grasos, glicérido por la glicerina. Y esa es la base de las grasas. Por eso muchas veces se habla de ácidos grasos, se habla de grasas o de triglicéridos, y que son más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Más o menos. Es decir, que cada triglicérido es diferente según los ácidos grasos que posea. ¿Sí? La longitud de la cadena de los átomos de carbono puede ser más o menos larga. La inclusión de algún átomo, por ejemplo, por aquí, a ver,
que no sé si me... Sí, por ejemplo, por aquí un átomo de nitrógeno, un átomo de hierro, ¿de acuerdo? Tener dobles enlaces de carbono, que ahora os voy a explicar el por qué. Es decir, que la posición donde vayan teniendo diferentes moléculas va a marcar cómo es ese triglicérido, ¿sí? Entonces, fijaos, tenemos ácidos grasos insaturados, poliinsaturados. Eso va a significar una cosa muy importante. Los poli son los que tienen varios enlaces dobles y los mono, como el aceite de oliva. Así no se os va a olvidar nunca. El mono le gusta el aceite de oliva y ya no se os olvida. Monoinsaturados, que solo tiene uno. Y en la posición en la cadena donde esté ese primero doble enlace es muy importante. ¿Por qué? Porque la molécula va a poder girar en ese punto, dando un carácter muy especial a ese ácido graso esencial. De ahí aparecen, como veis aquí, los omega 3, los omega 6, a ver, es que no lo puedo marcar, y el omega 9, que es el aceite de oliva, ¿vale? El ácido oleico. Entonces, hoy vamos a hablar mucho más de esa necesidad de esos omega 3. Existen tres tipos, ¿de acuerdo? De ácidos omega. Tres tipos de ácido omega. Los omega 3, los omega 6 y los omega 9. El 3, el 6 y el 9 lo vamos a ver ahora porque os va a quedar muy facilito. ¿Cuáles son los ácidos omega 3? Pues seguro que os suenan todos. El DHA, que procede del pescado azul, del marisco. El EPA, que procede también del marisco. Principalmente los omega 3, recordad que siempre van a venir principalmente de pescados azules y de marisco. Lo que pasa es que hay algunos que hay en mayor proporción, por ejemplo, el EPA está en mayor proporción en la soja, ¿sí? O el ácido alfa-linolénico, que es el primero, que está en las nueces, en el lino, en la chía, en las semillas de chía. Luego está el ácido graso omega 6, que de esos tomamos bastante más, que es el ácido linolénico, que está en el aceite de soja y en el aceite de cártamo, y el ácido araquidónico, que es un ácido graso, de por sí, es un ácido graso omega 6 inflamatorio. Atención, por eso he puesto que está en las carnes rojas y en la yema de huevo. Y luego está el ácido omega 9, que se encuentra principalmente, donde se encuentra principalmente el ácido oleico, que está indudablemente en el aceite de oliva. Y veis que he puesto una balanza ahí bastante vistosa, ¿no? Muy visual, la diferencia entre tomar omega 6 y mucho omega 6 o mucho omega 3. Atención, cuando tomamos mucho omega 6 estamos más inflamados, tenemos menos movilidad que si tomamos omega 3. Cuando estamos hablando del omega 3, decimos, bueno, y entonces, ¿cómo sabemos nosotros por qué es omega 3, por qué es omega 6? Fijaos, se llama omega a la posición donde comienza el primer doble enlace. Por eso tenemos ahí los tres ácidos grasos omegas. ¿Veis? Mira, si empezamos a contar, tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Por eso es un omega 3. Aquí, ¿cuál será? Ahora lo leemos. Un carbono, 3. Ahí comienza el primer doble enlace. Es decir, todos los ácidos grasos que el primer doble enlace comience en el número 3 de carbono es un omega 3, es un ácido graso omega 3. Entonces, por ejemplo, un ácido graso omega 3 es el que posee el primer enlace en el 3. Así tenemos el primero de la línea, el ácido alfa-linolénico, que tiene 18 carbonos y 3 enlaces dobles. Luego tenemos el EPA, ¿os acordáis? Que el que nos ayuda a mitigar las reacciones inflamatorias, por eso es tan importante el EPA y el DHA, tiene 20 carbonos y tiene 5 dobles enlaces, por eso se llama eicosa pentaenoico, penta de 5, y luego está el DHA, que también, bueno, tiene 22 carbonos y tiene 6 dobles enlaces, y como siempre, el primero empieza en el número 3 de carbono.
Acordaros que el DHA es muy importante porque es necesario para el cerebro y las terminaciones nerviosas, para que funcionen correctamente, demostrándose también, recordar, que influyen en la memoria y en las afecciones neuronales. Así que, por favor, si empezáis a tener problemas de recordar, pero problemas de recordar, no aquel viaje que hicimos y compramos en una tienda el no sé qué, buah, pues claro, pues eso a lo mejor pues ha pasado ya del disco duro, ni siquiera se grabó en el disco duro, pero sí que hay muchas personas que a lo mejor estamos hablando y dicen, joder, espérate que yo esta mañana he estado en un sitio o ayer aparqué el coche y no recuerdo dónde está el coche. Y más ahora, porque uno de los efectos secundarios que ha tenido este gran cambio que hemos tenido a nivel mundial ya 2 años, ya hemos cumplido 2 añitos, uno de los efectos secundarios es que se pierde memoria, se tarda mucho en recuperar la memoria y se pierde. Así que atención a esos ácidos grasos omega 3 y más principalmente el EPA, acordaros, y el DHA. Entonces, ¿qué funciones principales tienen los ácidos omega 3? Principalmente los omega 3. Pues son fundamentales. Por ejemplo, claves para elegir un omega 3. ¿Por qué? Perdonad, es que he corrido un montón, ¿verdad? Esperad, he sido yo. Me están poniendo nerviosas. Es que tengo aquí un coro celestial. ¿Qué funciones son? Lo digo con cariño, no sea que luego me... ¿Qué funciones son las que cumplen este omega 3? ¿Cuáles son las fundamentales? Pues mantenimiento de membranas celulares. Recordar la grasa, o sea, nosotros estamos más o menos tersos por la grasa. Atención. Bueno, en algunos lugares estamos más tersos que en otros, pero recordar que son las membranas celulares están formadas por ácidos grasos. Absorben y transportan vitaminas liposolubles. ¿Os acordáis de las vitaminas con la sigla QEDA? Bueno, pues la grasa las transporta. Atención. Sirve también para producir hormonas de gran importancia como las prostaglandinas, que regulan diversas funciones, por ejemplo, la presión sanguínea o la coagulación de la sangre. Reducen los niveles de colesterol plasmáticos. Regulan las hormonas femeninas, esos altialtos que tienen algunas personas cuando ya no tengo el periodo, ya lo tengo, no lo dejo de tener, pero estoy un poquito como atacada de los nervios. Atención, viene muy bien una dosis extra de omega 3. También tienen incidencia sobre el sistema nervioso. Son muy eficaces en las conexiones de las células nerviosas, en las conexiones neuronales y tienen una gran incidencia en la regulación del estado de ánimo. O sea que muchas veces es que, no, si yo apenas tomo pescado y la cosa es que estoy ahí un poco como depre, como, atención, falta omega 3 seguro. Y por eso de que ayuda a transportar vitaminas liposolubles, como es la vitamina A o retinol, son muy beneficiosos para la vista. ¿Y qué ocurre si no lo tengo? Si no lo tomo, pues fijaos, problemas cardiovasculares a largo plazo seguro vais a tener. Problemas de piel, a la primera de cambio sale dermatitis, y dice, no, pero es que yo solo hago que ponerme crema en las manos y no las tengo suaves. Bueno, pues es posible que por mucha crema que te pongas fuera, si tú desde dentro no nutres con grasita buena, con omega 3, la piel pues se va a pelar, más estando en contacto directo con los agentes externos. Asma, también posible. Otras enfermedades autoinmunes y algunos problemas digestivos o intestinales. Incluso podemos hacernos propensos a, lo que os decía antes, a depresión, a decaimiento. Nuestro cerebro no tiene suficiente energía con los ácidos grasos. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las claves para elegir un buen componente de omega 3? Pues fijaros, las claves son muy importantes. Aquí está el resumen, pero os las voy a pasar rápido para que las tengáis fácilmente. El EPA y el DHA son claves cuando vamos a elegir un buen complemento de omega 3. ¿Por qué? Porque son grasas buenas que necesitamos para contribuir al cuidado del corazón y al cuidado del cerebro. El cuerpo humano no los produce, recordad, y hay que elegir la mejor fuente con mayor
concentración, porque luego vemos ahí envases y botes que yo muchas veces lo veo y digo, pero bueno, si necesitas tomarte de los 100 comprimidos que pone 50 en la semana, como poco, para adquirir una dosis eficiente. Múltiples estudios científicos muestran que los pescados grasos son la fuente principal tanto de EPA como de DHA, muy por encima de otras fuentes marinas, y que no solo son altas dosis de EPA y DHA, sino que el organismo los absorba. Que yo me puedo estar tomando, voy a exagerarlo, 5 gramos de EPA, que si mi organismo no lo absorbe, pues es que da igual. Otra cosa importante, atención al omega 3 vegetal. No es un buen aporte de EPA ni de DHA. El omega 3 de origen vegetal, conocido como el ácido alfa-linolénico, que también es un omega 3, ¿os acordáis que es el primero que os he puesto en la filita? Se encuentran alimentos como la linaza, las nueces, la chía. Lo que ocurre es que la conversión a EPA y a DHA que tiene que ocurrir es muy baja y generalmente viene a ser menos del 1% y por tanto no satisface las necesidades diarias para tener beneficios relevantes de EPA y de DHA. Por lo tanto, EPA y DHA, al compararlo con la toma en referencia a pescados grasos, tiene muy bajas concentraciones por cápsula. Para alcanzar niveles adecuados se requieren grandes cantidades, lo que resulta, pues hombre, pues poco eficiente y muy dificultoso para el bolsillo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ocurre también? Hay que verificar la oxidación de ese omega 3, porque se ha comprobado que las fuentes de omega 3 en base a fosfolípidos, que también es otra manera de presentar el omega 3, tienen un grado de oxidación muy grande y entonces el omega 3 ya no vale y lo que provoca es un malestar gastrointestinal, es decir, que te vas rápidamente al cuarto de baño. Por ejemplo, en un complemento de omega 3 siempre hay que tener presente los controles independientes que se haga de ese producto y que certifiquen de verdad que no está oxidado, y que evidentemente la pureza y la concentración de EPA y DHA sea la que realmente hay. Pureza y concentración. Los efectos beneficiosos se obtienen solo con altas dosis de EPA y de DHA, independientemente de la velocidad de absorción. Por eso es muy importante tanto la pureza que tengan como la concentración. Altas concentraciones mínimas. Lo que os quiero decir con esto es que solo altas dosis de EPA y DHA determinan una complementación con resultados beneficiosos. Cuando veis la tele algunas veces y te tomas no sé qué ol y te sacan una botellita ahí y bueno, ya se te va a ir el colesterol. Vamos a ver. Fijaos, he echado números. Yo no soy mucho de números, aunque mi carrera es de ciencias, la verdad es que no soy mucho de números, pero echando números os puedo asegurar que se necesitan aproximadamente del orden al día entre 6 y 8 botellitas de no sé qué ol para dar las concentraciones mínimas eficaces, de 6 a 8 botellitas. ¿Os imagináis eso para el bolsillo lo que es? Bueno, aparte de que, bueno, luego ya la absorción veríamos. O sea que a mayor cantidad de... luego, no es lo mismo tomarlo una persona de 7 años, que es tan necesario, como una persona de 47 años. Mayor cantidad de EPA somos las personas adultas las que lo necesitamos, porque controla los procesos inflamatorios. Y mayor cantidad de DHA son los niños, porque lo que hace es desarrollar es infundir el buen desarrollo del sistema nervioso central, cerebro y neuronas. ¿De acuerdo? Y luego la garantía de la pureza. Es decir, que buscar siempre esa seguridad, ese certificado independiente, no solo de pureza y de seguridad, sino de dónde procede, para garantizar que ese omega 3 esté libre de contaminantes y de metales pesados. Claro, no da lo mismo el origen del omega 3, indudablemente que no da lo mismo el origen de ese omega 3. Hay que asegurarse que la fuente de EPA y DHA
proceda de fuentes sostenibles, con una responsabilidad. Yo creo que eso es una responsabilidad nuestra, ¿verdad? Buscar una certificación de origen que nos asegure que verdaderamente lo que estamos tomando procede de fuentes sostenibles. No, como decía esta mañana una amiga que me ha encantado lo que ha dicho, no lo que estamos escribiendo con la mano lo vayamos borrando con el codo. No por tener mucho omega 3 estemos limpiando el océano de saber qué. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabemos un poquito de omega 3, ahora ya sí que, ya no sé, con todo lo que tengo que saber para elegirlo. Tiene que tener concentraciones de EPA y DHA que sean eficientes, que no existan oxidaciones de los ácidos grasos, porque si no ya he visto que me va a dar una diarreilla y no me va a servir. Que tiene que ser de extrema pureza, que sea fácil de tomar. Hola. Hola, hola. ¿Y ahora qué? Bueno, ya sabéis que siempre os pongo las cosas muy facilitas, muy facilitas. Y el complejo omega 3 de Nutrilite no solo nos va a aportar los ácidos grasos de EPA y DHA, que todos, como os compartí antes, 7, 17, 47, 57, todos necesitamos, sino que os hago recordar que es de vital importancia en el sistema cardiovascular, en el inmunológico y en el nervioso. ¿Y qué hace nuestro complejo omega 3? Pues fijaos, los ácidos grasos omega 3 de Nutrilite, lo que tenemos es que proceden, es en el único que hay en el mercado, es que estaba centrándome un momentito, el único que existe en el mercado que tiene 5 procesos de purificación de ese EPA y de ese DHA, junto con la extracción y depuración que todos tienen. Bueno, ya solo faltaría, claro. O sea, todos los normalitos, esos que te valen en 14,25, 100 comprimidos. Madre mía. Bueno, claro, tiene extracto de DHA y EPA y una depuración. Bien, pues el único que existe en el mercado con 5 procesos de purificación es omega 3 de Nutrilite. Aparte de esa extracción y esa depuración, tiene una fase de hibernación donde se elimina el exceso de grasas saturadas naturalmente que existen en el pescado de aceite crudo. Procede, al proceder de salmones salvajes criados en las aguas nórdicas, ese aceite crudo tiene grasa. Bueno, pues con esa hibernación, ¿vale?, se separan esas grasas saturadas. Después tiene un filtrado, ¿vale?, que nos va a ayudar a eliminar parte de los residuos oscuros del aceite, además de eliminar aldehídos y cetonas. Y luego una desodorización que lo que hace es eliminar los metales pesados. Puede haber, por lo mejor hay mercurio, organoclorinas, ¿de acuerdo? Y muchas veces hay cantidades significativas de peróxidos, de aldehídos, de cetonas que dan un olor ahí como un poco desagradable. Bueno, pues todos estos 5 procedimientos, todos estos 5 procesos es complejo omega 3 de Nutrilite el único que los tiene en el mercado, hoy por hoy, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos proporciona el complejo omega 3 de Nutrilite? Pues fijaos, cada cápsula va a aportar 380 miligramos de ácidos grasos omega 3 en general, 180 de EPA, ¿vale? Estamos hablando de adultos, es decir, de ese omega 3 antiinflamatorio por naturaleza, 120 de DHA para las funciones cognitivas, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Y atención, fijaros qué listitos son los de Nutrilite. Vitamina E. 2 causas. Primero, la vitamina E evita que los ácidos grasos se oxiden, porque es el mejor antioxidante. Y luego, por otro lado, como son ácidos grasos, la vitamina E va a estar en nuestro organismo, aportando con tan solo una cápsula más del 40% de los valores de referencia nutricionales. Qué listitos son, ¿eh? Si es que son muy listos. Fijaos también, he sacado el contenido medio por una cápsula al día. Fijaos, 180 miligramos de EPA, 120 de DHA y 5 miligramos de alfa-tocoferol o vitamina E. Y para los niños, ¿qué decíamos para los niños? ¿Qué era más importante, sus procesos inflamatorios o sus procesos cognitivos? Fijaos,
Ácidos grasos omega 3 de aceite de pescado sostenible, por supuesto, en gominolas, a los nenes parece ser que les gustan más las gominolas, les aporta vitamina D, están en crecimiento, tiene un sabor afrutado bastante duradero, les encanta, ese sabor les encanta, y fijaos, de EPA, o sea, como antiinflamatorio, 45 miligramos, frente a los 215 miligramos de DHA que les aporta. ¿Por qué? Porque están desarrollando su sistema nervioso central, su cerebrito, ¿no? Y vitamina D, 4 microgramos. Entonces, como nosotros, siempre desde aquí estamos mirando el futuro con salud, recordadlo, que cada uno lo inventamos como queremos, o como sabemos, hasta donde sabemos. Vamos a resumir, porque ya estamos preparados para ya, Mercedes, quiero omega 3. No sé de cuándo me lo vas a traer, pero yo lo quiero. EPA y DHA son imprescindibles. Además, si no los tomamos diariamente, nos vamos a resentir. Bien en el estado de ánimo, bien en la memoria, bien en las funciones cognitivas de no duermo bien, no descanso, se me pela la piel, estoy un poquito irascible. Además, o lo tomamos desde fuera o no lo podemos tomar porque no lo podemos producir. Reducen la inflamación, ya lo hemos visto, protegen el sistema cardiovascular, activan nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso también lo protegen y son importantes para la vista. Hemos visto que como transportan vitaminas liposolubles, transporta la vitamina A o retinol, con lo cual fijaros si son importantes el EPA y el DHA dentro de los omega 3. Y fijaos, algo más importante. Y esta mañana, hablando con una compañera, con María, me decía, con Mónica, me decía, bueno, me he quedado gripada. Dice, si me descuido, les dejo, me llevo la taza, me ha dicho de broma. Fijaos, un comprimido al día de omega 3 y un comprimido al día de cotidiano, vamos a tener al menos, perdón, he dicho 3 meses, ¿no? 2, porque 30 y 30 son 60 del cotidiano, son 2 meses. 1,21 al día. Le compartí a Mónica que hoy hablaríamos de esto, lo que pasa, ya tenía otra reunión, dice yo lo veré después, vale, me decía que, y le he dicho, digo, pues fíjate, un multivitamínico como puede ser cotidiano por la mañana y un omega 3 apenas 1,20 al día. Dice, ¿cómo? Dice, mira, ayer casi me muero, en un barrio normal de Madrid. Los que seáis de Madrid, si os digo Usera, vais a recapacitar rápidamente, saber que es un barrio normal. Le había costado un café solo, ni leche le habían puesto, 1,70. O sea, es una barbaridad. Uno solo, 1,70. Entonces le decía, dice, mira, pues vamos a tener que ir a hablar a esa cafetería y a decirles, o nos llevamos la taza o ustedes tienen que un poco moderarse, ¿no? Fijaos, un café que no te lleva a ningún sitio, que no te va a provocar un seguro de vida, porque esto en el fondo y a largo plazo es un seguro de vida. O sea, ese seguro que tenemos de coche, que a lo mejor no nos damos golpes, de moto, que a lo mejor no nos damos golpes, de casa, que a lo mejor no lo necesitamos, y estamos pagando seguros continuamente, y en cambio un seguro de vida, pero de vida de verdad, para nosotros, le ponemos pegas, le ponemos pegas. Es curioso. Cuídate. Yo no sé cuál será el tuyo, tu preferido. Yo no lo sé. Si será la proteína para esa regeneración celular rápida, si será esa vitamina C para tener una piel espléndida porque activa el colágeno, si será ese omega 3 por esa fluidez sanguínea que te va a hacer, o esa renovación celular que te va a provocar el zinc. No lo sé, pero cuídate. Comienza con uno, no importa. Te darás cuenta que te va a ir muy bien. Y cómo no, como decía nuestro querido primer médico al que se le acontece serlo, Hipócrates, chicos, chicas, que las enfermedades no llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecadillos diarios contra natura, contra la naturaleza. Y cuando ya se han acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen de repente. Y nosotros nos ponemos como, uy, pues si me duele mucho este hombro, si no he hecho nada. A ver, si llevas un bolso colgado todos los días que pesa 4,25 kilos, pues llega un momento en que el hombro te duele, ¿no? Así que, como siempre, amigos, por favor, sed preventivos, vivid una vida larguísima y, como siempre, muchísimas gracias por estar de ahí otro ratito.